Bueno, vistos los muy recientes eventos que han pasado por estos lares americanos, me gustaría dar unas perlitas extras de esta foto y de la película de Civil War de Alex Garland, porque he estado estos últimos días bastante obsesionadita pensando en ello. Vaya la verdad por delante, yo adoré la película y la recomiendo a todo el mundo. De hecho, la recomiendo ver después de ver este otro vídeo del canal donde explico algunas cositas del sistema político estadounidense para enterarse bien de la película. Pero he vuelto a pensar en ella y creo que la interpretamos mal. La mayoría quisimos imaginarnos una guerra civil que le va genial a este país, uno de los más belicistas, si no el que más, que lleva la chapita de policía del mundo y ha metido las manos en la mayoría de embolados bélicos del siglo XX y XXI. Y mientras, dentro tiene un bipartidismo democrático crispado, donde se odian profundamente unos a otros y todo hijo de vecino tiene un arma bajo la almohada. Imaginarse un conflicto a pie de calle y milicia en este ambiente es guay, pero Civil War está contada desde la perspectiva de unos fotoperiodistas y en retrospectiva y viendo esta foto, creo que Civil War no nos venía a hablar tanto de una guerra civil rojos contra azules, sino de la responsabilidad que tienen los periodistas a la hora de contar la realidad. Me explico, esta foto es enorme, es bonita con ese cielo azul detrás contrastado con la sangre de la oreja de Trump, respeta alucinantemente la ley de los tercios de la composición fotográfica, ese puño levantado reapropiándose de ese hasta la victoria siempre, esa bandera ondeante que aparece ahí como de la nada. Es una foto perfecta que captura un momento relevante para la historia estadounidense y que seguramente de aquí a 50 años esté incluida en la mayoría de libros de historia de este país. Pero hoy, además, esa foto es una máquina propagandística enormemente efectiva al servicio de la campaña política de Trump para las elecciones del próximo 5 de noviembre. Es una foto que ha cambiado toda la narrativa y el discurso de los medios a día de hoy. Ya no hay ninguna duda de que Trump es más fuerte que Biden. Ya no se habla del cochambroso debate del otro día en el que se terminó hablando de quién hace más hoyos jugando al golf. Parece que hay poco interés por el reemplazo de Harris. Y por supuesto no se habla del Project 2025, el programa político de Trump con el que supuestamente va a salvar a la nación de los izquierdistas radicales, que si miras según qué párrafos parece auténticamente salido del cuento de la criada. Han desaparecido las noticias de los farfullos de Trump diciendo que de ganar las elecciones según sus propios criterios no habrá violencia a menos que los demócratas fuercen que sea necesario usarla, o de tontear con la idea de instituir una dictadura transitoria así pequeñita para liberar al país de todos los progres enemigos de la nación. Y bueno, a lo mejor más que de esa posible violencia, de lo que nos venía a hablar Civil War era de la responsabilidad de los periodistas a la hora de informar en democracia. Porque hoy una declaración, una noticia, una foto puede cambiar el curso de la historia de un plumazo. Los medios de comunicación son ese cuarto poder de toda democracia, porque tener unos representantes elegidos por los ciudadanos implica que los que eligen tengan dos dedos de frente y estén medianamente bien informados. Cuando un periodista pone el micrófono o el ojo de la cámara en un lugar en particular, decide de qué cosa se habla, cuánto, con qué frecuencia y cómo se habla de ella. Y con esto se crean las narrativas de personas, lugares y acontecimientos. Narrativas que de tanto repetirse día a día conforman el recuerdo del pasado que trasciende a la historia y tiene ecos en el presente. Y esto ha sido así desde la aparición de la prensa. Pero hoy, con Internet, la información ha pasado en gran parte a no valer nada. El periodismo se vende al mejor postor a costa de la ética periodística para propagar una cierta agenda política y unos intereses privados. Hoy es interesante ver cómo grandes pilares de la información como El Mundo, El País, el New York Times, el Washington Post tienen informaciones que son poco más que opiniones abiertamente racistas, aporofóbicas, antitrans, homófobas, misóginas o directamente que repiten mentiras descaradas que nunca nadie se toma el tiempo en redactar o corregir. Llamamos a un artículo de opinión así para diferenciarlo de todo lo demás que sale de un medio de comunicación que se supone imparcial. Pero hoy, según se desvirtúa y precariza más y más esta profesión, más parece ser que toda noticia contenga adjunta una opinión del escritor, del redactor, del conglomerado de medios o del rico propietario que está detrás. Y con ello se resquebraja cada vez más y más este frágil sistema político democrático que tenemos. Yo me veo perdida como ciudadana en la vorágine de medios actuales donde un mismo hecho da lugar a noticias tan opuestas que parecen casi pertenecer a una realidad esquizofrénica. Me siento invadida de propaganda partidista, gasto enormes energías verificando noticias y fuentes. Me sorprendo cómo hasta los medios en los que más confío sacan noticias con encabezamientos sesgados y llenos de adjetivos. Bloqueo a periodistas que llevan la profesión como un disfraz porque realmente les paga un partido o una empresa o una persona y no buscan informar, lo que hacen es promoción. Y luego me horrorizo viendo cómo amigos y familiares siguen, y lo que es más grave, creen lo que dicen gurús periodistas que
realmente lo que quieren es incendiar y crispar la información. Civil War no tiene unos protagonistas que sean héroes o pilares de la ética periodística que están arriesgando su vida por mantener informada a la población. No, son más bien unas personas adictas a la adrenalina de los conflictos y buscadores de gloria y fama que trabajan informando. Lee es una fotógrafa famosa, curtida en 1000 conflictos internacionales, pero está llena de culpa porque ha presenciado cosas horribles y le da la impresión que no ha servido para nada. Siempre que salía viva de una zona de guerra, creía que estaba enviando una advertencia a casa. No hagáis esto. Casi como si estuviera invadida por un complejo de Dios periodístico por el que pudiera cambiar a las personas y al mundo. Complejo que es justo el que mueve a la joven Jessie para embarcarse en esa aventura en mitad de una guerra. Los periodistas quieren informar, pero ¿quieren hacerlo por el bien de la democracia o por gloria personal? Civil War nos habla de cómo es la vida de unos periodistas ambiciosos que buscan gloria ejerciendo una profesión que conlleva una responsabilidad democrática. Simples personas que llevan ciertos complejos de Dios y de Cassandra encima y hacen su trabajo como mejor saben. Mensaje que casi nos perdemos por el ansia de ver saltar el Capitolio por los aires. God bless America. Y así, volviendo a la realidad, la victoria en las elecciones de Trump 2016 es muy difícil de entender sin el bombardeo constante de noticias, a cual más bizarra, del candidato republicano y el absoluto foco mediático en su persona. Y para las de 2024, la verdad me parecen bastante sentenciadas. Lo que parecían unas elecciones bastante reñidas, tras esta foto, se ha convertido en la narrativa de un candidato victorioso a prueba de balas que iba a ganar frente a un viejo chocheante y que deprisa y corriendo han sustituido por una vicepresidenta que no ha hecho ni dicho nada destacable en los 4 años anteriores en su cargo, mientras se crea un ambiente internacional cada vez más hostil. Y ojalá me equivoque, y no pretendo que cunda el pánico, pero esta foto me pone la carne de gallina como si fuera un retrato de un momento en la historia en el que ves que todo ha cambiado, pero aún no puedes ver cómo lo ha hecho. Y así creo que la victoria de Trump es poco menos que segura, y la perspectiva de una guerra civil en Estados Unidos que hace menos de medio año veía con sorna en el cine mientras proyectaban Civil War, hoy me hace que se me hiele la sangre pensando en la turba embravecida del 6 de enero o la masa de apoyo de la Convención Republicana la semana pasada que coreaba "Fight, fight, fight", como si esto fuera una pelea de la WWE. Y al mismo tiempo, 1 de cada 3 ciudadanos estadounidenses considera que ejercer la violencia contra un gobierno puede estar justificado. Y en este país hay 339 millones de armas registradas en posesión de civiles. Soy consciente que tendrían que suceder muchísimas otras cosas para que una segunda guerra civil se sucediera en este país. Pero como persona migrante en Nueva York, centrodemócrata y de lo más woke que hay en el país, una segunda guerra civil es una cosa que ya no descarto y que sinceramente me da absoluto miedo. Y no sé qué debería hacerse con este problema estructural del periodismo. No sé si unos medios públicos son realmente posibles sin inmiscuir agendas políticas. Creo que debe ser tremendamente difícil hacer periodismo al mismo tiempo que dependes de los anunciantes. Sé que la persecución judicial de bulos y fake news surte poco efecto a la hora de reparar el daño porque la justicia es muy lenta, pero al mismo tiempo no creo que prohibir a periodistas de mierda difundir información influya en otra cosa que avivar más aún sus ganas de crear bulos. No sé a dónde iremos, pero hay una cosa que para mí es clara. Si estamos destinados a un futuro en el que la democracia caiga del lado de los fascismos en alza, en las crónicas históricas de dentro de 100 años, que yo no veré, ni posiblemente tú tampoco, se dirá que gran parte de la responsabilidad y la culpa de todo fue de la difusión de información, de los malos periodistas y de lo poco preocupados que estuvimos los ciudadanos por estar bien informados. Vale, chao. 1, 2, 3, 4. Bam, baram, bam, bam, baram, bam, bam, baram, bam, vio. Bam, baram, bam, bam, baram, bam, bam, baram, bam, vio.